Saludos amigas y amigos telespectadores, muy buenas noches, bienvenidos hoy martes a nuestro enclave local, turno para Écija Puede Podemos en primer lugar, luego estará con nosotros la portavoz Mónica Pascón del Grupo Municipal Andalucista, pero en primer lugar, como digo, presencia aquí de Mario Perea en representación del Grupo Municipal de Écija Puede Podemos. Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos que abordar esa sesión plenaria del lunes de la semana pasada, pero también alguna que otra cuestión previa al pleno y que me gustaría recabar su opinión. Por ejemplo, ya que hablamos de pleno, ahora hablaremos también de otras cuestiones, hubo un pleno extraordinario para abordar un asunto muy importante, la presencia de Écija en el Consorcio Provincial de Bomberos, ¿verdad? Efectivamente, fue un tema que vino como urgencia, que ya se llevó en el pleno ordinario anterior, que se quedó sobre la mesa para que lo pudiéramos estudiar con más detenimiento y, bueno, pues volvieron a suscitarse esas dudas que tienen los propios bomberos de aquí de Écija en cuanto a la utilidad, ¿no?, y las garantías de entrar en ese consorcio. En este caso, pues bueno, nosotros lo que hicimos, como ya venimos haciendo anteriormente, nos reunimos con los propios bomberos y no solo de Écija, sino de Diputación, a través de las candidaturas que tenemos en toda la provincia, bueno, y estuvimos hablando, intentando ofrecer la mayor garantía para que esto sea un consorcio para que mejore las condiciones y no para que las deje como está o para que sea otro chiringuito como sabemos que hay en las diputaciones. En este sentido, lo que hicimos fue que Bomberos estableció una serie de condiciones que van en pro de mantener el servicio que hay como mínimo ahora, y cuando hablamos de servicio siempre me gusta resaltar que ahora mismo tenemos hasta 2 salidas simultáneas a través de nuestro parque de bomberos. En un término municipal que es tan grande como el de Écija, tener esas 2 salidas simultáneas es fundamental. Entonces era que se garantizara por ese lado esas condiciones que ellos pedían, y nosotros por nuestra parte ahora pusimos otras 2 condiciones sobre la mesa. Desde nuestro grupo municipal Écija Puede Podemos dijimos: una, que se le ponga fecha de inicio y fin a esas obras tan prometidas e incumplidas durante los años, desde 2011 que se lleva prometiendo, del nuevo parque de bomberos, que no se pone esa primera piedra, que se ponga una fecha de inicio y fin, un compromiso claro por parte de la Diputación. Y el segundo era, junto con la construcción de ese parque de bomberos, tiene que ir las instalaciones para una escuela de formación de bomberos. Creemos que es fundamental, va a poner en valor el término municipal de Écija y también el propio servicio de bomberos como referente con esa escuela de formación. Pusimos estas 2 condiciones como una forma de asegurarnos y de tener una garantía de mejora. Si no va a servir para mejorar, mejor nos vamos. ¿Vale? Más cuestiones también previas a la celebración del pleno de la semana pasada. Todo lo que tiene que ver, quería usted comentarlo, en torno al 28F, Día de Andalucía, ¿verdad? Exactamente, sí comentaba porque lo dijimos en el pleno, que no íbamos a poder estar en la conmemoración que se hace aquí mismo a nivel municipal, la entrega de medallas y demás, y es porque estuvimos apoyando las marchas de la dignidad también, que fueron el 28F en Sevilla. Estuvimos allí más de 100.000 personas, entre ellos la Marea Blanca de Sanidad, Marea Verde de la Educación, la Plataforma de Defensa de las Pensiones, que también es un asunto que está bastante ahora fuerte, y estuvimos porque creíamos que era importante apoyar nuestra tierra, que muchas veces se habla de Andalucía, nuestra tierra, apoyarla como una forma de reivindicar en contra de esos recortes que ha estado haciendo el Partido Socialista en Andalucía y en pros de un modelo de desarrollo real y sostenible, ¿no?, que vaya más allá de banderas y simbolismo. Hay que estar en la calle defendiendo aquello que nos han ido poco a poco recortando y que tenemos que poner en valor. Así que, bueno, quería comentarlo, que estuvimos allí con ellos, y también comentar, y ya enlaza con lo que ocurrió antes del pleno, que estaba la Marea Azul. Es una marea que defiende el agua como un derecho público y un bien público, algo que dice la Unión Europea, no solo nosotros, y lo pongo en valor porque una vez más, un pleno más, estuvieron allí los trabajadores del agua en la puerta, pues, haciendo esa reivindicación, ¿no? Recordamos que se aprobó el Pacto Social por el Agua, que es una cosa que propuso nuestro grupo y se aprobó, pero a la hora de la verdad, en los presupuestos llevamos otra medida, que era auditar las cuentas de Aqualia, que iba en pro de agilizar todo este procedimiento. Hablamos de una sentencia que es favorable a los trabajadores. Del TSJ, pero eso se va a dilatar en el tiempo, hay recursos de la empresa, tendrá que manifestarse el tribunal, con lo cual todo esto lo que hace es dilatar en el tiempo, la sentencia no se cumple y están pagando
el tema a los trabajadores. Efectivamente. Nosotros propusimos esto, a lo cual votaron en contra partidos como PSOE y Fuerza Ciudadana, que muchas veces, más allá del discurso, hay que hacer hechos concretos. Y esto lo hacíamos para agilizar todo lo que tuviera que ver en pros de los trabajadores, pero también en pros de los propios consumidores del agua, que estamos pagando un precio elevado por este suministro. Así que, bueno, pues comentarle una vez más que estuvieron allí, apoyo para ello, pero también un toque al resto de grupos que votaron en contra de medidas que van para beneficiar a toda la ciudadanía, como es la de auditar las cuentas. Dicho queda, evidentemente. Y de la sesión plenaria en sí, ahora sí, ese pleno del lunes de la semana pasada, ¿qué asuntos destacaría, Mario? Bueno, comentar que fue un pleno, yo creo que está siendo el primero en el que ya están todos los concejales incorporados, que parece mentira, ya mismo vamos hace 2 años y es ahora cuando está completo el pleno, aunque dejan de siempre faltar algunos de los concejales, en este caso fue del Partido Popular. Y hacer una observación en algo que nos parece lamentable, ¿no? Queríamos hacer una protesta desde este espacio también. Ya llevamos una dinámica que es habitual, pleno tras pleno, que hay gente que hace intervenciones de hasta media hora, que no llevan a ninguna parte, además. Pero lo más lamentable de eso es que mientras él está haciendo discursos, o estas personas están haciendo discursos que no llevan a ningún lado y no te dejan después llegar ruegos y preguntas, el resto de los concejales están allí riéndose. Se refiere usted claramente a Ángeles García, portavoz de Fuerza Ciudadana, que ayer aquí reconoció incluso que en algún punto hizo todo esto queriendo. Lo reconoció, lo cual me sorprendió. Bueno, lo que su objetivo no lo sé exactamente. Realmente nosotros nos tomamos en serio los problemas de la gente, intentamos llevar preparados y meternos en el orden del día, porque también entendemos que todo es importante, ¿no? Al fin y al cabo hay que hablar de todo, ¿no? Pero hay otra cosa que para mí es grave, que es mientras él está hablando y está hablando de cosas muchas veces... Hay que hablar de todo, perdóneme que le interrumpa, cuando proceda, ¿no? Efectivamente, eso entendemos. Pero además la situación del resto de los concejales que se estaban riendo allí, ¿no? Y ya no es la primera vez que pasa que mientras él está contando allí, pues, no sé, chascarrillo, el resto de la gente se está riendo. Nosotros no vamos a participar de ese circo. Yo no he entrado en política para estar allí en una situación pues distendida, relajada, riéndonos. Yo he venido a solucionar los problemas de la gente y yo me esfuerzo para que eso, y nuestro grupo se esfuerza para que eso pase. Entonces, nos parece que es una situación lamentable y procuraremos en el próximo pleno que, si esa va a ser la dinámica, nos levantaremos y nos tendremos que salir, porque no hemos entrado allí a reírnos y a pasar un rato de risas entre ellos. Así que, bueno, un toque de atención para que se dejen de montar esos circos. Yo animo a la ciudadanía a que vaya a los plenos y que vea y compruebe con su ojo que esto que yo estoy diciendo es real y es verdad. Y dicho eso, del orden del día en sí, había un par de puntos de gestión. ¿Quiere comentarlos? Sí, de los puntos de gestión, que fueron pocos, como ya hemos comentado. Hablamos de la baja de obligaciones reconocidas, de esto de dejarle de pagar algunas empresas. Hablamos de facturas que son de hace más de 10 años. Comentó el compañero de Izquierda Unida que había una incluso de 2003. Y bueno, yo quiero comentar 2 cosas, ¿no? en esta parte. Una es lo que fue el plan de pago a proveedores, ¿no? Que cómo se hizo, lo que está catalogado como una chapuza por parte de muchos interventores de toda España, que hizo el Partido Popular, igual como una emergencia, igual no, pero el resultado ha sido una chapuza, porque cogieron todas las facturas que habían en los cajones para pagarle a los proveedores y lo hicieron como un crédito con bancos que además se asignaban a deo, bancos amigos que se asignaban a deo. Entonces formaba pasar esa deuda a ser una deuda privada con los bancos. En este paso, donde se metían todas esas facturas que habían en los cajones, se han dado casos de estos, casos que al final los propios proveedores no han echado cuenta o no han sabido el procedimiento o lo que sea, que no han presentado su documentación para cobrar a tiempo. Con lo cual prescribe el tema y no lo cobran. Y no lo cobran, como en este caso, que llega un montante a casi 1 millón de euros. Pero también hay casos que ha pasado en muchos ayuntamientos, como pagar facturas dobles por duplicado, o pagar facturas por un servicio o bien que no se ha hecho o bien que no se ha hecho de la forma en la que se contrató. Por tanto, nosotros en verano del año pasado pedimos toda esa relación de facturas que se habían incluido en los planes de pago a proveedores que se habían hecho en Écija, porque creemos que en Écija también han podido pasar cosas de este tipo, y creemos que es importante auditar todas esas cuentas y repasar todas esas facturas, a ver cuáles hay que pagar y cuáles no, porque a lo mejor no hay que pagarlas todas, o a lo mejor los servicios no se han prestado debidamente. Por tanto, bueno, de esta forma nosotros demostramos que somos un grupo responsable y estamos donde hay que estar, que es en este tipo de cuestiones. Y bueno, sí que nos preocupó un poco la transparencia que hubo cuando nos pasaron la documentación de estas empresas a las que no se les va a pagar, en qué servicio
qué servicio es el que prestaron en su día, ¿no? Y un palito entonces al equipo de gobierno en cuanto al portal de transparencia y la transparencia que tienen que ofrecer en cuanto a este tipo de servicios que se ofrecieron, ¿no? Y desde aquí pues pedí agilidad a la hora de que nos faciliten esa documentación y que la podamos repasar. Eso por ahí, y luego había otro punto, sin duda también interesante, ¿no? Porque estuvieron todos los grupos de acuerdo en bonificar el 50% del ICI, el impuesto de construcciones y obras, instalaciones y obras, a un empresario, un emprendedor privado que va a construir un hotel en la Plaza de Santa María, ¿verdad? Efectivamente, hablamos de eso, de una pyme, porque además no es una gran empresa, no es un mastodonte de empresa. Por supuesto que nuestro grupo estuvo a favor de esto, como siempre lo está, a favor de las pymes. Ya hemos estado en algunas campañas en favor de estas empresas, de dinamizar además el centro de Écija, que se trata también de eso, en la Plaza de Santa María, y cómo no, de poner en valor y potenciar otro tipo de sectores, porque cuando apuestas por un modelo económico que es de un producto único, de un diseño único, como lo fue el boom inmobiliario, o lo que es las explotaciones ahora agrícolas, que ahora por ejemplo es solo el monocultivo intensivo del olivo, cuando pasa algo que va en contra de ese modelo de desarrollo, te desmonta por completo el modelo de desarrollo. Por tanto, bueno, creemos que hay que diversificar. En este caso, bueno, es un hotel, va en pro del turismo, es una pequeña y mediana empresa, como he dicho, y va en pro de dinamizar barrios y comercio. Por tanto, estuvimos a favor y nos pareció interesante. Y va a crear algún que otro puesto de trabajo que, dadas las circunstancias, evidentemente es siempre interesante. Capítulo de mociones. Se presentaron en concreto cinco y quedó por presentarse la que iba la nuestra que no dio tiempo, plantear su grupo, ¿no? Exactamente, que no dio tiempo a plantearle, que lo plantearemos por tanto en este mes. Si nos quiere adelantar algo, comenzamos por la suya. Bueno, ¿Qué iba a proponer? ¿Fija puede Podemos? Es una moción que es bastante interesante, se llama Programa 50-50, que hacen empresas de transición energética, que es un poco implementar medidas que vayan en pro del ahorro de energía que se consume en los colegios, en este caso en los colegios. Se abriría como una dotación presupuestaria de 2.000 euros por colegio, que se le daría a los colegios para que metieran material que fuera para esto, para ahorrar en la energía. 2.000 euros procedentes del propio ayuntamiento, del presupuesto municipal. A cada colegio, ¿no? Exactamente, a cada Por lo colegio. Cual, no recuerdo ahora cuántos colegios hay, pero partida presupuestaria de en torno a 18.000 euros, 2.000 para cada colegio. ¿Y con ese dinero qué tienen que hacer? ¿O pues, qué harían? Lo que hacen es meten infraestructura o adecuan infraestructura para que vayan en pro del ahorro de energía, ¿vale? Hay estudios y hay experiencias ya, como el Ayuntamiento de Rubí, cualquiera lo puede mirar por internet, en la que en cuestión de 2-3 años ya está amortizada esa primera inversión, por lo tanto no es una inversión demasiado grande. Entonces, con esas cosas que tú metes de ahorro energético, los propios colegios además genera una dinámica de competición, ¿no? Así a ver cuál ahorra más, y así implican a los propios alumnos en ahorrar energía. Con este ahorro al final del año se hace una cuenta. Pues mira, se ha ahorrado 1.000 euros en este año. De los 1.000 euros, 500 euros, el 50% iría a parar al colegio para volver a reinvertir en más medidas de ahorro energético. El otro 50, otros 500 euros en este caso, sería para el ayuntamiento en un ahorro para ellos mismos. Es una propuesta interesante, no es un coste demasiado elevado, y va a implicar a mucha comunidad además en la conciencia de esto, del ahorro energético y la transición energética, porque al final también es una cuestión de ellos mismos, ¿no? Y habría que empezar por ahí. Nos parece muy interesante y por tanto la llevará Écija puede Podemos al próximo Exactamente, pleno. En el próximo pleno, esperemos que si todo está correcto, como creemos que sí, pues la podamos debatir y llevar adelante y se pueda ejecutar. Del resto de las que sí se presentaron 5 en concreto, ¿alguna que quiera comentar? Sí, empezaríamos un poco con la que presentó el Partido Popular, esta de rotular una calle o cambiar el nombre de una calle, en este caso una plaza, con la de Miguel Ángel Cárdenas, el difunto. Comentar que no fueron la forma ni el tiempo. Yo creo que ahí estuvimos todos de acuerdo, menos el Partido Popular, que no fueron ni las formas ni el tiempo de llevarlo. Hablamos de que desde su fallecimiento, a los 3 días o 4 días, ya estaba el PP presentando esta propuesta. Creemos que no es justo ni para la propia familia, que estará todavía en duelo y demás por esta pérdida, y no fueron las formas porque entendemos
que esto de rotular calles y demás, hay decisiones que tienen que ser más de la ciudadanía que de los propios políticos que estamos allí representando. Tiene que ser un clamor de la gente. Y sí, que haya un respaldo importante en forma de asociaciones, colectivos, exactamente. ¿No? Hablamos que los dos precedentes que han habido, por lo menos en el tiempo que nosotros estamos allí, han sido la de Mateo y la de Gorrilla, que han sido con las recogidas de firmas y demás. Bueno, puede ser un mecanismo en el que tú hagas que la gente participe y proponga este tipo de medidas. Y nosotros hicimos hincapié en el tema de la participación ciudadana. Por esto y por otro tipo de cuestiones pusimos, aunque no están a la misma altura, pusimos el tema de el salón, ¿no? Este maltrecho salón que todo el mundo se está quejando. Igual, si la gente hubiera participado activamente y hubiera dado su opinión, igual no se hubiera hecho como se ha hecho, ni se hubiera levantado en el momento que se levantó, ¿no? Con las consecuencias que ha tenido. Y lo mismo con la venta y la privatización del agua. Si se lo hubiera consultado a la gente, igual la gente no hubiera votado a favor de que se hubiera privatizado. Entonces, nosotros hicimos hincapié en esa participación, creemos que es fundamental. Lo dejamos sobre la mesa este asunto, el nombre de rotular la calle de Miguel Ángel Cárdenas, buscando el consenso del resto del grupo y el apoyo del resto de la ciudadanía, que seguramente lo vaya a tener. La siguiente fue la de Fuerza Écijana, para modificar las bases en los concursos de empleo público municipal. Ayer nos estuvo explicando el portavoz de Fuerza Écijana qué es lo que pretendía modificar y cuál es la opinión de Écija. Lo primero es que nuestra opinión, aunque lo voy a desarrollar un poco, con los informes en negativo una vez más de Secretaría y de los técnicos del Ayuntamiento, primero no se puede votar y después, aunque lo vote, no vaya a ningún lado. O sea, es una propuesta que no va a ningún sitio, porque no se va a poder ejecutar de ninguna de las formas, porque es nula de pleno derecho. Después, entrando en el fondo de la cuestión, pues es una cuestión que genera dudas, ¿no? Porque hablaba de quitar la entrevista. Eso es. La entrevista. Por un estudio de los servicios sociales. Por un estudio de servicios sociales. Nosotros creemos que cuando se hace las oposiciones de profesor, por ejemplo, una de las partes se sabe que es esta exposición, ¿no? Donde te ven tu capacidad de explicar un poco la materia. Esto es necesario porque tú tienes que tener una cierta capacidad de poder desempeñar una labor por la que se te va a contratar. Y hablamos también que en el Estado de Derecho que estamos hay que preservar la igualdad de oportunidades para las personas. Creemos que cuando una persona accede a un puesto de este tipo, de oposiciones, no hablamos de una bolsa social, que las hay para este tipo de casos, hablamos que no le puedes preguntar a una persona, a un joven que está soltero o una pareja de jóvenes que están juntos, aunque no estén casados y no tengan hijos, no tengan cargas familiares. No le puedes preguntar en este caso, ¿tienes hijos? Cuando tú haces de un puesto de trabajo, cuando imagínate que es una tienda como dependiente, un ejemplo, no te pueden porque estar entonces preguntando. Ya incluiríamos en la desigualdad, ¿no? Exactamente, no dejan las mismas oportunidades para las personas. Efectivamente, para estas personas que están en riesgo de exclusión social, tiene que haber más bolsas y se le tiene que insertar, pero cuando son oposiciones, cuando tienen que separar a todo el mundo por igual, no puedes estar andando con este tipo de criterios que pueden generar cierta desigualdad. Por tanto, bueno, tampoco, ya te digo, no iba a ir a ningún lado esa propuesta, así que la votamos en contra porque igualmente no podíamos incurrir en eso. La siguiente, la del Partido Andalucista, sobre los coches eléctricos, ¿no? Y una serie de medidas, sobre todo que haya, decía Mónica Bascón en una rueda de prensa anterior, y supongo que luego nos lo explicará aquí, al Pleno, decía Mónica Bascón, bueno, que haya puntos, ¿no?, en los que estos vehículos, cuando haya vehículos eléctricos en Écija, pues puedan ser cargadas esas baterías y tal, ¿no? Es decir, que ese puede ser el futuro. A día de hoy parece que todo se encamina que en el futuro, en apenas unos años, veamos muchos coches eléctricos circulando. En fin. Yo la catalogo como una medida más interesante que importante o urgente. Nosotros la aprobamos, evidentemente, porque estamos con todas estas cuestiones que van en pro de la eficiencia energética, la transición energética y tal. Pero bueno, también hay mucho en esta parte de ignorancia en algunos asuntos o de no llegar a la raíz de las cuestiones de los problemas, ¿no? Es verdad que de 5 a 10 años creemos que va a existir ese cambio de vehículos de combustión a estos vehículos eléctricos, pero bueno, a día de hoy hay 0 eléctricos. Los que hay son híbridos, me parece que están en torno a de 30 a 50 vehículos que hay ahora mismo en Écija registrados. Bueno, una de las partes que llevaba la moción era esto de las bonificaciones para esta gente que adquieran vehículos eléctricos. A ver, a día de hoy un vehículo Tesla modelo S eléctrico cuesta unos 100.000 euros.
quien se permita en esos primeros vehículos adquirir un vehículo de ese precio no es el que más necesita ahora mismo una bonificación fiscal, precisamente. Entonces, bueno, sí a la instalación, porque bueno, vamos a ir preparando el terreno, pero esas bonificaciones fiscales, cuidado a quién se las damos, porque bueno, hay mucha gente pasando necesidad como para emplearlo en esto. Y después yo enfoqué un poco el debate, porque en la exposición de motivos hablaba de esto, de luchar contra el cambio climático y tal, y muchas veces que el concepto del cambio climático se entiende como que vamos a salir de este cambio climático porque vivamos, se ve en esta imagen para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Una imagen de los humanos viviendo en esa burbuja de cristal. No va a ser así, no va a ser la tecnología la que nos saque, también va a ser un poco la forma en la que consumimos, la forma en la que vivimos. Y yo os ponía un dato que es muy curioso, del 70 al 80% de la contaminación de un vehículo durante su vida útil es en la construcción, es el proceso de la fabricación de esos vehículos, no es en el uso. Entonces, bueno, nos tenemos que plantear también ese uso del transporte público, ese uso, ese cambio en el modelo, que no va a ser solo eso, máquinas haciendo más máquinas, no vamos a salir de ahí. Entonces, lo quise exponer un poco porque creo que también es importante, aunque bueno, en la medida concreta que va el municipio, pues le dimos el ok y efectivamente pues seguiremos andando en esa línea nosotros también. Me quedo con ese titular para esta moción del PA, sí importante, no urgente. La siguiente era de Izquierda Unida, ¿verdad? Exactamente, sí, era la de Izquierda Unida, que era una moción que va en pros de hacer una ordenanza, de hacer un catálogo de árboles y demás. Interesante, por supuesto, y la votamos a favor. Nuestra postura, aparte de votarla a favor en esta moción, fue destacar la gravedad que está ocurriendo, no solo ahora, sino años atrás también en Écija. Y pusimos una serie de árboles y de zonas verdes que se han quitado, ¿no?, durante este gobierno. El delegado no le sentó nada bien, porque nosotros también íbamos un poco en el foco de buscar responsables de los desarrollos. Los árboles en un caso concreto de la calle Córdoba, árboles con 20 años. Efectivamente, las viviendas que están allí están en su pleno derecho, porque están llegando incluso a las cocheras de pedir que se retiren esos árboles. Claro, que los vecinos han dicho, se han manifestado al respecto y han dicho que provocan daños. Exactamente, están provocando daños y no es de recibo. Claro, ¿qué hacemos entonces? Claro, en ese caso sí que habría que quitarlo. Por un lado hay que quitarlo, pero también hay que buscar los responsables. ¿Quién fue el que dio el ok a colocar esos árboles que iban a generar esos daños? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién hizo el estudio de viabilidad? Y es una cosa que nos ha reclamado la gente por la calle, porque nosotros mismos excusamos esa tala de árboles, cuando se quitan esas zonas verdes, nosotros mismos lo excusamos muchas veces por decir, es una petición de una parte de vecinos que están ocasionándole daño, pero otros también nos dicen, oye, pero es que el resto queremos zonas verdes, ¿por qué no las hay? ¿Quién fue o quiénes fueron los que preveyeron ese tipo de árboles, o árboles que provocan más alergia que otros? Bueno, por tanto, esa es una parte. El otro pie en el que nosotros hacíamos hincapié por el tema de resaltar esta zona era porque si bien tú tienes que quitar, porque es verdad que tiene que prevalecer el derecho a las familias de estar en sus viviendas, si tú tienes que quitar una serie de árboles, al menos ten una tasa de reposición por año por encima de lo que vas quitando. ¿Vale? Tú ya sabes que vas a tener que cambiar una serie de zonas verdes por lo que sea, ¿vale? Hasta ahí podemos llegar a entenderlo, pero vamos a tener una tasa de reposición por encima, vamos a tener en cuenta, si este año vamos a quitar 15, vamos a poner 20 por otras zonas, repartido por otros lugares, pero vamos a tener una tasa de reposición por encima. Lo que no tiene sentido, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que en uno de los sitios, una de las zonas más cálidas de Europa, tenga tan pocas zonas verdes como la tiene Écija, porque no es cómodo y no es amable tampoco para pasear para la gente que venga de fuera en momentos de calor. Por tanto, nos pareció interesante esta moción, por supuesto la aprobamos, y ahora lo que hay que hacer es mucho hincapié para que tenga su debido cumplimiento. Muy bien. Y la última que se presentaba al Pleno para su aprobación, debate y aprobación, la del Partido Socialista. En este caso, pues también la votamos favorable, una vez más demostrando que, más allá de lo que quieran opinar de nuestros partidos, votamos a favor propuestas que pueden plantear cualquier grupo, las votamos a favor, como no puede ser de otra forma. En este partido, pues en esta ocasión era recuperar esa línea que va hacia Cádiz, ¿no? La VAT 32, la VAT 27, si no me equivoco. Es una necesidad, Hay un autobús que pasa por Écija, no para en Écija y podría parar en Écija, es lo que se pide para recoger fundamentalmente, bueno, a todo aquel que quiera subirse con dirección a Cádiz, pero hombre, es que realmente hay muchos estudiantes que lo necesitan, ¿no?, el servicio, y que tienen que ir a Marchena para coger el autobús. Con lo cual, claro, se plantea
vamos a solicitar que este autobús pare en Écija. Efectivamente. ¿No? De la misma forma, nosotros reivindicamos que se haga todo lo posible por recuperar hasta Osuna también, un autobús que vaya, una línea que vaya hasta Osuna. Parece que es fundamental, es nuestra zona hospital, sanitaria de referencia, claro, hospital y universidad y la estación de tren también, de tren, por lo tanto es una cosa que es fundamental, es necesaria. Hablamos que la zona sanitaria de Écija es la zona sanitaria de Osuna, no nos equivoquemos, aunque tengamos aquí un chale, el hospital que tenemos, el área sanitaria pertenece a Osuna, exactamente, entonces es fundamental. Pues bueno, lo aprobamos, es verdad, y lo apoyamos, que vaya a Cádiz, pero trabajo por hacer en recuperar la de Osuna. Muy bien, señor Perea, y del capítulo de ruegos y preguntas, ¿algo que quiera adelantarnos? ¿Alguna cuestión ya brevemente? No se llegó, no llegamos, pero ¿algo que quiera comentar? No llegamos lamentablemente a ruegos y preguntas, también entre otras cosas, porque muchas veces tenemos este tipo de intervenciones que yo ya he comentado antes, de hasta 30 minutos de reloj. Es que sinceramente no se entiende, ¿no? Se lo digo ya como ciudadano, evidentemente, y se lo he dicho a Ángeles García y se lo diremos al resto de los portavoces, pero no se entiende, viendo el orden del día, con esos 2 puntos de gestión, que no se llegue a ruegos y preguntas, ¿no? Es decir, que las mociones, que son temas muy interesantes, porque son temas importantes, ¿no? Todos los que se han presentado, pero hombre, que no se llegue. Además, esto es una una cosa que se habla en juntas de portavoces. Que es algo que realmente la ciudadanía está esperando. Claro, ¿no? claro que sí. Además, esto es una cosa que en juntas de portavoces se habla entre los portavoces de los diferentes grupos y se acordó hacer intervenciones de 10 minutos por punto, que me parecen más que suficientes para desarrollar algo. Puntualmente te puedes ir a 15 minutos, alguna vez a 20, pero que de forma sistemática tú en cada punto hables de lo que quieras, me parece en el momento que haya 5 o 6 mociones, la suya no entró, por lo que nos ha explicado anteriormente, 5 mociones, cada portavoz interviniendo, evidentemente ya tenemos el lío formado, con perdón de la expresión, ¿no? No obstante, me gustaría comentar una cosa, que se abrió de nuevo el debate por el tema de designar a la portavoz del Partido Andalucista para defender la ILP, en este caso la PNL. Volví a remarcar que el motivo un poco de nuestra disconformidad no iba en quién o cómo se tiene que defender, finalmente se tiene que defender. A nosotros lo que nos molesta es que en este caso una PNL que había hecho no solo... Explique usted, señor Perea, porque habrá telespectadores que no sepan y cuando hablamos con las siglas habrá quien se pierda un poquito. Vale, perfecto. Voy a poner en contexto, era una proposición no de ley, una propuesta que se debate en los parlamentos autonómicos, en este caso la de pobreza energética. Lo que están haciendo es que copiaron una propuesta que hizo Podemos Aragón, además que esto es lo grave, no es que lo hiciera Podemos, ni que tenga la bandera siempre Podemos de llevar esto, que ahora en estos tiempos es así, sino que además lo hicieron con colectivos y asociaciones en contra de la pobreza energética. A nosotros nos molesta que esto se utilice con oportunismo político, y yo te lo explico porque no se han puesto en contacto ni con Podemos Andalucía ni con Podemos Aragón con una moción que hemos tenido trabajando. Un partido que se disuelve con el PA y ahora monta uno nuevo que es Andalucía por sí. Y ahora, claro, el oportunismo es decir, cojo la moción y la presento. No se han puesto en contacto con la señora Bascón, nos vemos a diario en la plaza. Y lo presentó sin comentarnos siquiera que le iba a presentar y por qué no se debatió en el Parlamento andaluz. No se debatió porque el PSOE de Susana Díaz no quiso debatirlo, porque en Aragón se aprobó y se llevó. No nos parecen las formas que se lleve de esta forma, que se coja una moción y se utilice el drama de muchas familias, que han padecido muchas familias, y se utilice de esta forma. Que lo importante es que se haga, evidentemente, y lo votamos a favor cuando se llevó, lo votamos a favor, pero no nos parece lógico que una persona que perteneció al gobierno de Julián Álvarez y que privatiza el agua y que tanta gente le cortó el agua, ahora coja y abandere un tema en contra de la energía, o sea, en contra de la pobreza energética. No nos parecieron la forma y lo vamos a seguir diciendo porque creemos que hay que ser un poco más escrupuloso en este tipo de temas y no utilizarlo para sacar rédito político únicamente. Ahora bien, si esto sirve para que se hable de este tema una vez más, se ponga sobre la mesa, se discuta y se luche contra la pobreza, bienvenido sea, también hay que decirlo, que es lo importante. Pues dicho queda, por parte del portavoz, en este caso de Écija, pues de Podemos en el Ayuntamiento de Écija. Señor Perea, ha sido un placer, dígame, ¿algo más? Bueno, lo último por comentar, mañana, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hay que estar ahí y se ha convocado, aunque España no se ha acogido de forma internacional, un paro de 12 a 12 y media de la mañana en esta lucha, en esta reivindicación que tanta desigualdad está creando en el terreno laboral. Hablamos que a día de hoy mujeres que están con un mismo puesto de trabajo que hombres tienen un salario por debajo.
También hablamos de los cargos de directivos en las empresas, que hasta el 80% está ocupado por hombres, tan solo un 20% son mujeres de los cargos directivos. Esto genera desigualdad y esto genera situaciones tan lamentables que después llegan a violencia de género, se traducen también en violencia de género de otro tipo, ¿no? Por tanto, hay que acabar con esto. Nosotros apoyar esta medida y, por supuesto, pues estaremos en las calles y apoyando este paro internacional que se ha convocado en todo el mundo. Por supuesto que sí, para conmemorar esta efeméride siempre importante, el 8M, el Día Internacional de las Mujeres. Señor Pérez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por el portavoz de Fija Puede Podemos, mañana turno para el Partido Popular. Un cordial saludo, buenas noches.